Terminan las campañas. En el primer minuto de este jueves inicia la veda para que los ciudadanos reflexionen su voto previo a las elecciones más grandes de la historia. El presidente dice que no hay inestabilidad y violencia política en México como en otros países. En 9 meses del proceso electoral hubo 782 agresiones contra candidatos y políticos. Morena no alcanzaría mayoría calificada en el Congreso ni con el apoyo de sus aliados, registra la encuesta Latinos Reforma. Tras las protestas en los últimos días, normalistas de Chiapas y Puebla son liberados, pero seguirán sujetos a proceso por diversos delitos. Interpol crea base de datos mundial para identificar a desaparecidos mediante ADN de sus familiares. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinos Diario. Todos nosotros como ciudadanos abandonados muchos años. Este tema es político porque ¿por qué no pasó antes? Estamos bien y que nuestra agenda sigue. No podrá ocupar una mujer que tenga licenciatura y maestría un área administrativa o una secretaría cuando su jefe sea hombre. Soy Yolanda Hu Cantú, una mujer muy parecida a Doctor Who, el cual fue una mente brillante. Y si no lo hacen, ¿saben qué? Van y... Vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa. ¿Cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? Proteger a la mujer, muchas mujeres. Yo soy Carlos Mayorga. Muévanse todos. Mi nombre es Yasuri Yamile. Yasuri Yamile. Él hace gestiones, él te ayudará a mejorar. Curi, gobernador. Podrá ayudarme a levantar este cochinero. ¿Usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro que sí, claro que sí. No podemos ser cómplices del fraude. Antes se le llamaban sensacionalismo, ahora es amarillismo. Así se vivió el proceso electoral 2021, en un entorno de violencia, con 89 candidatos y políticos asesinados, siendo testigos de arranques de campaña inusuales, carencia de propuestas, soluciones o alternativas para la ciudadanía, con golpeteos y acusaciones entre aspirantes. Así, estos meses, hasta el primer minuto de este jueves, que inicia la veda, y con ello se pone fin a la transmisión de 19.800.000 spots entre el periodo para que los ciudadanos reflexionen su voto en las elecciones más grandes de la historia este próximo 6 de junio. Con 782 agresiones contra aspirantes y políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no hay inestabilidad y violencia política. Dijo que no es de buen gusto comparar la situación que vive nuestro país con otros, donde no hay gobernabilidad. Acusó a sus opositores de querer magnificar el problema de la violencia en este proceso electoral. Consideró que esos señalamientos no obedecen a la realidad. Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país, en otras partes, en donde hay inestabilidad, hay confrontación, hay violencia política. En México no. Marilú Martínez Núñez, candidata de Movimiento Ciudadano en Cutzamala de Pinzón, Guerrero, y su familia se encuentran bien luego de que ayer fueron privados de la libertad. La información la dio a conocer su compañera de partido y aspirante al gobierno del estado, Ruth Zabaleta.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que tras el secuestro, la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal pusieron en marcha un operativo de búsqueda. Se cumplen 8 días de la desaparición de Omar Plancarte, candidato del Partido Verde a la alcaldía de Uruapan, Michoacán. El dirigente estatal del partido, Ernesto Núñez, dijo que desde que Plancarte desapareció el 25 de mayo, la investigación no ha avanzado para dar con su paradero. Roberto Pérez Campis, candidato de redes sociales progresistas en Tlapacoyan, Veracruz, confirmó que anoche su domicilio fue atacado a disparos. El aspirante a alcalde dijo que al llegar a su casa la encontró con decenas de impactos de bala, la mayoría en su recámara. El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León, Guanajuato, Juan Pablo Delgado, canceló sus eventos programados. La decisión la tomó luego de que se vandalizara un espectacular del aspirante a diputado local, Alcántar, con un líquido rojo simulando sangre. Alcántar es la primera pareja homoparental en adoptar un bebé en el estado. La Fiscalía de Querétaro investiga por delito de falsedad de declaraciones y secuestro simulado a Porfirio Lima, candidato del Partido Verde a la alcaldía de Acajete en Puebla. Su presunta desaparición se denunció el 30 de mayo, aunque ayer fue localizado. En un comunicado, la dependencia informó que Lima permaneció por voluntad propia en un hotel de Querétaro. El candidato fue trasladado a Puebla. En una grabación obtenida por las cámaras de seguridad de un hotel ubicado en el centro de Querétaro, se observa cómo el 29 de mayo el candidato Porfirio Lima se hospeda al parecer por su propia voluntad. La candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que de ganar en su gobierno no habrá impunidad para nadie que viole la ley, así se llame Duarte o Corral. Y que quede muy claro, en mi gobierno, el gobierno de los chihuahuenses, el que haya violado la ley o haya sido omiso con ella, la va a pagar, así se llame Duarte, Corral o como se llame. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California abrió una carpeta de investigación contra el candidato del PES, Jorge Cangrón, luego de que la aspirante del PRI, Lupita Jones, lo denunciara públicamente de ofrecerle 5 millones de pesos para declinar por él. El organismo podría citarla para que declare y explique lo ocurrido. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se retractó de sus comentarios sobre las elecciones en Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro. Dijo que en estos estados la contienda podría dar una sorpresa a favor de sus candidatas. Yo estimo mucho a Clara Luz y va a dar la sorpresa, va a ganar Nuevo León. Y estimo mucho a la doctora Mónica y va a ganar San Luis. Le pido a la gente que no se confíe, que no dé ni un voto al PAN, son nuestros adversarios. La encuesta Latinos Reforma arroja una proyección de cómo quedaría conformado el Congreso y los resultados se indican que ni con el apoyo de sus aliados, Morena conseguiría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, es decir, 2/3 partes de los curules necesarios para realizar cambios a la Constitución o nombrar consejeros electorales. Pues Morena tampoco conseguiría por sí solo la mayoría simple, de la mitad más 1 necesaria para cambiar leyes y aprobar el presupuesto. La encuesta estima que obtendría entre 42 y 46% de los asientos, pero lograría la mayoría simple sumando el apoyo de sus aliados, Partido Verde y Partido del Trabajo, con los que podría alcanzar hasta 62% de la Cámara Baja. La alianza PAN-PRI-PRD obtendría entre 28 y 39%, mientras que entre 3 y 6% de los diputados pertenecerá a Movimiento Ciudadano. El bajo apoyo de las urnas en Fuerza por México, Encuentro Social y redes sociales progresistas los llevaría a perder el registro como partidos políticos. El movimiento Nosotres presentó su estudio sobre los candidatos a legisladores. Encontraron que 2 de cada 3 de Morena copiaron propuestas, siendo junto con el PT el partido que más cayó en esta práctica. El informe señala con preocupación que solo 1 de cada 5 aspirantes entiende la democracia como el gobierno de la mayoría. Los aspirantes señalaron la violencia contra las mujeres, el derecho a la salud y la reforma fiscal como temas prioritarios, pero no mostraron mucho interés por los migrantes, la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario. Las y los candidatos siguen respondiendo, hay que decirlo bien y claro,
siguen respondiendo más a la lógica del aparato político que a la lógica de la representación ciudadana. Según datos del INE, en estas elecciones el número de candidatos independientes a diputados federales fue menor que en 2018. En este año solo hubo 3 postulaciones de un total de 4.380 aspirantes registrados, lo que corresponde al 0.06% de las candidaturas totales. En cambio, en 2018 hubo 38 por la vía independiente de los 1.317 inscritos, lo que representó el 2.88%. ¿Qué está en juego este 6 de junio? Bien, se renovarán 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1.923 ayuntamientos o presidencias municipales, 2.057 sindicaturas y 14.222 regidurías, así como la Cámara de Diputados. Según el INE, más de 93 millones de personas están inscritas en la lista nominal y se instalarán más de 162,000 casillas. Más de 3 millones de jóvenes ejercerán su voto por primera vez en los comicios de este domingo. Los estados que concentran la mayor cantidad de estos votantes son el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato. José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró que sería políticamente inédito que el presidente López Obrador no aceptara los resultados de la elección. Dijo que más allá de la opinión de cualquier persona, incluyendo al mandatario, el tribunal tiene la última determinación sobre la validez de los comicios. Es el Tribunal Electoral quien tiene la última determinación en torno a las validez de las elecciones. En una democracia, pues lo primero tiene que haber demócratas, donde tienen que asumir cuando se gana y también cuando se pierde el proceso electoral. El gobierno federal borró a medias el informe de los primeros 100 días del tercer año del presidente López Obrador. En su cuenta de Twitter aún sigue la publicación, pero sin verse el video. Esto luego de que el Tribunal Electoral Federal le ordenó bajar el informe por ser propaganda ilegal. Después de que la semana pasada la revista británica The Economist llamara al presidente López Obrador falso mesías, ahora es el diario francés Le Monde que publicó un artículo donde asegura que nunca había existido un mandatario mexicano que atacara tanto a la autoridad electoral, en especial al INE. Un diario alemán también criticó al presidente. En un artículo titulado «Este mesianismo es incompatible con la democracia», acusa a López Obrador de tener una comprensión autoritaria del Estado. También lamentó las recientes reformas impulsadas por el gobierno federal en materia energética y calificó como fallida la estrategia de combatir el crimen organizado. El presidente López Obrador impugnó una de las suspensiones concedidas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro para frenar la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hidrocarburos. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía también buscan echar abajo una suspensión concedida ya a otras empresas. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, presentó una denuncia por los hechos ocurridos el viernes en Tamaulipas, cuando personas que viajaban en una camioneta se emparejaron a su caravana mientras viajaba en la carretera entre Matamoros y Reynosa. Pidió un peritaje para comprobar que los agresores portaban armas largas. Acusó al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca de querer detener a Morena con acciones violentas. Un gobierno corrupto y violento, que con el miedo pretenden detener el avance de la transformación. La Secretaría de Salud reportó ayer 4.272 muertes por COVID-19, con lo que suman 227.840. 3.924 correspondían a 2020 y 348 a 2021. José Luis Salomía, director de Epidemiología, explicó que el aumento repentino fue por ajuste de dictaminación. Según la Universidad Johns Hopkins, nuestro país ocupa el lugar número 15 en contagios a nivel mundial y el lugar 4 con más fallecimientos. A lo mejor estaba pendiente su resultado de laboratorio, a lo mejor es una defunción que ocurrió hace 2 días, hace una semana o hace algunas semanas, pero estaba pendiente el proceso de su confirmación. En un tuit, el exmandatario Felipe Calderón informó que dio positivo a COVID, por lo que se mantendrá aislado y en reposo hasta que se recupere de la enfermedad. Hoy, en otro tuit, agradeció al presidente López Obrador por desearle una pronta recuperación.
El expresidente Calderón pasó el fin de semana en Quintana Roo, estado donde se reporta un incremento de contagios por coronavirus. Paseó en un yate con el subsecretario de Gobierno del Estado, Francisco López Reyes. Apoyó al candidato del PAN-PRD a la presidencia municipal de Benito Juárez, Jesús Chucho Pol. Además, participó en el Rally Maya. Por la jornada electoral, el domingo se suspenderá la vacunación anticovid en todo el país. El lunes se reanudará la campaña. El presidente López Obrador ofreció que en cuanto pasen las elecciones, dará clases sobre las acciones de desobediencia civil que se pueden realizar en las manifestaciones, pero sin recurrir a la violencia. Esto luego de que ayer decenas de alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán y hombres encapuchados fueron detenidos tras protestar por más de 6 horas frente a la sede de Palacio de Gobierno de Puebla, exigiendo que el mandatario Miguel Barbosa las atendiera. Las imágenes mostraron a policías persiguiendo a los manifestantes. 43 estudiantes fueron detenidos. Nada más que pasen las elecciones. Voy a dar aquí una lección sobre cuántas acciones de desobediencia civil se pueden aplicar en contra de las autoridades. En la Ciudad de México, un grupo de jóvenes realizó actos vandálicos en la Fiscalía General de la República. Demandaron la liberación de los normalistas de Mactuctmaxá. Tras las protestas, decenas de estudiantes de escuelas normales rurales de Chiapas y Puebla fueron liberados, pero continuarán sus procesos en libertad. El 3 de mayo, una de las tragedias más lamentables del metro en la Ciudad de México, cambió la vida de muchas familias. Aún hay 7 personas hospitalizadas, 2 de ellas en estado grave. 20 familias han aceptado ya la indemnización por 650,000 pesos. Y en cuanto a las investigaciones, hay un 30% de avance en la revisión de documentación por parte de expertos. El gobierno federal presentó las cifras de las remesas y su desempeño durante los primeros 4 meses del año. El presidente López Obrador presumió que en mayo se tendrá un incremento del 31% anual. De confirmarse esta cifra, sería la más grande en la historia del país. El primer viaje de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala y México tendrá como prioridad reducir la migración y se concentrará en temas de desarrollo económico, clima y seguridad. Su asesora, Simone Sanders, dijo que llegará al país centroamericano el domingo 6 de junio y a México el 8 de junio, donde permanecerá todo el día antes de regresar a Washington. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard se reunió en Costa Rica con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, para abordar el tema migratorio. El presidente López Obrador acusó a la Embajada de Estados Unidos en México de maiciar a organizaciones civiles que actúan contra su gobierno, luego de ser cuestionado sobre el riesgo de que se registre un golpe de Estado blando como resultado de una campaña de ataques orquestada por empresarios, órganos autónomos y medios de comunicación nacionales e internacionales. Esto que estamos viendo, que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la Embajada de Estados Unidos, o sea que la Embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo. Guatemala será el primer país en Centroamérica en tener un centro para migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. Buscará ofrecer asistencia a estas personas en sus países de origen. Al finalizar formalmente con el programa Permanecer en México, impulsado por el expresidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos aseguró que la política en el país no mejoró de manera adecuada o sostenible la gestión de la frontera. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, puso fin al protocolo de protección de migrantes que obligaba a los solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en México una respuesta respecto a sus casos judiciales. Interpol desarrolló una nueva base de datos familiar que facilitará la colaboración internacional para identificar a personas desaparecidas. Esta base reemplazará la que el organismo usa desde 2004 y permitirá recurrir a muestras de familiares en los casos donde no se cuente con ADN de los desaparecidos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que prohíbe a las mujeres trans participar en competencias deportivas femeninas en instituciones educativas. La ley señala que deberán comprobar su sexo biológico
con el certificado de nacimiento. La reforma entró en vigor en el marco del primer día del mes del orgullo gay. Estados Unidos anunciará en las próximas 2 semanas el proceso para distribuir 80 millones de vacunas contra COVID-19 a nivel mundial, informó el secretario de Estado Antony Blinken. Son alrededor de 60 millones de dosis de AstraZeneca y al menos 20 millones de las farmacéuticas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Malala, Premio Nobel de la Paz 2014, apareció en la última portada de la revista Vogue. En entrevista habló sobre su experiencia estudiando en la Universidad de Oxford. Contó cómo actividades cotidianas le resultaban emocionantes, desde ir por una hamburguesa con amigos hasta jugar cartas. Dijo que no considera el velo musulmán como un símbolo de opresión a las mujeres y mencionó que espera que su ejemplo sirva para que cualquier niña sepa que puede cambiar al mundo. En California, una joven enfrentó a un oso para salvar a sus perros. Hailey Morinico, de 17 años, empujó al oso que se encontraba fuera de su casa. Este es el momento. Lo invito a que continúe informado a través de Latinos. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.